Y ahí yo te presento. Listo. Ok. Bien, el día de hoy nos hemos reunido entonces para hacer la última charla de este ciclo de charlas que se han preparado con mucho cariño, con mucha disposición, con mucha buena voluntad por parte de los profesores de la carrera de psicopedagogía, incorporando también algunos de nosotros, inclusive Constanza, que es la jefa de carrera, ha querido participar de esta oportunidad, entregándonos sobre su experiencia. Ella está terminando ya su doctorado en esta temática, entonces casi, pero es quien más sabe del tema y tenemos que aprovecharlos, tenemos que aprovechar esa instancia y preguntarle todo lo que le queramos preguntar. Ha sido una semana súper intensa, muy desde lo emocional, muy interesante, en la que hemos podido ver la participación de estudiantes de diurno, más que nada, también de vespertino, y ahora ya nos queda la última jornada que trata de entornos virtuales y cómo lo podemos optimizar en este contexto de práctica, en este contexto de trabajo virtual, pensando en qué va a ser el modo en el cual se van a conectar con sus casos, con sus centros, con las personas con las cuales van a trabajar. Bien, entonces Constanza hoy día nos va a hablar de eso, nos va a entregar algunas técnicas, algunas orientaciones, y acá estamos dispuestos a escuchar, a aprender y a preguntar todo lo que tengamos que preguntar. Constanza. Gracias, Carolina. Bueno, partir agradeciendo la participación de todos quienes han estado durante la semana. Hay varios estudiantes que han estado todos los días, también Jackie Puyó y otros colegas que nos han podido acompañar. Se agradece mucho porque al final estas iniciativas son fruto de un trabajo en equipo, de un pensar en la carrera en equipo. Por ejemplo, el profesor Hernán, que está el día con nosotros, también quiso participar y también propuso una charla, también tuvo, cierto, la intención. Tuvimos ahí un proceso de planificación, pero me refiero a que la voluntad siempre está. Y van a haber otras oportunidades dentro de este semestre y vamos a continuar con este tipo de charlas para que todos los profes puedan también participar. Y ojalá también que cada vez participen más estudiantes. Yo creo que para hacer una primera experiencia de manera virtual, en una semana en que los estudiantes están de vacaciones, hemos tenido bastante éxito con un promedio de 20 personas aproximado por charla, ¿ya? Entonces, espérense un segundo que me adelanté acá. Atrás. Anterior. Apreté sin querer el pad, que es súper sensible, entonces, ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta realidad que estamos enfrentando. Ya nosotros como carrera, desde que comenzamos el año 2013, que incorporamos las aulas virtuales que dispone la universidad, de manera obligatoria en todas las asignaturas, ¿sí? Les cuento que esto es bastante particular, no todas las carreras lo han hecho. Esas carreras se han visto este año en la necesidad de aprender, ¿cierto?, a usar ese tipo de recursos y otros más en la marcha. Nosotros en ese sentido teníamos ya un camino recorrido, pero siempre pensando las aulas virtuales como un recurso complementario, ¿cierto? Quizás nadie de nosotros se hubiera imaginado que de un momento a otro ese espacio que es el aula virtual se iba a convertir en la instancia de enseñanza-aprendizaje, en la sala de clases que tenemos hoy en día para poder aprender y enseñar, ¿ya? Es un cambio, la verdad, muy, muy inusitado. Y les digo, en universidades que se distinguen por un uso tecnológico importante, por un uso tecnológico innovador, igualmente han estado muy desafiados en estos últimos tiempos y han estado aprendiendo. La verdad es que esta experiencia nos ha hecho a todos aprender a nivel institucional, a nivel personal, como profesor, como estudiante, el cómo repensar, cómo disponer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esta nueva modalidad. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema, también en miras de que ustedes como alumnos van a empezar un segundo semestre, ¿cierto?, en modalidad virtual y además un proceso de práctica, ¿no?, en modalidad virtual, lo que no es menor. Entonces, el día de hoy yo los voy a invitar a mirar este proceder en entornos virtuales desde dos miradas, desde dos ópticas. En primer lugar vamos a hablar del rol de los estudiantes en entornos virtuales. Y luego vamos a hablar del rol de los educadores, es decir, cómo ustedes en su futuro desempeño como practicantes van a ser los educadores, ¿cierto?, de sus usuarios, alumnos, pacientes, independiente del nombre que pongamos a ese sujeto que va a aprender gracias a nuestra mediación, gracias a nuestro apoyo psicopedagógico en los entornos
virtuales. Entonces, partir con esta reflexión acerca del rol de los estudiantes en estos entornos. Porque claramente ser estudiante en una modalidad presencial es distinto a ser un estudiante en una modalidad virtual. Ustedes lo acaban de vivenciar como estudiantes en este primer semestre y trimestre. Entonces les quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué desafíos les trajo estudiar en esta modalidad? Y aquí me gustaría escucharlos. Somos poquitos pero buenos. ¿Qué desafíos trajo para ustedes el cursar su primer semestre? En este caso estamos con estudiantes mayormente de cuarto año, bueno, ya se han integrado de otros años, pero quisiera saber qué desafíos les implicó este semestre. ¿Quién nos puede compartir? Hay varios alumnos de cuarto que por lo menos ya pudieron implementar sus prácticas, así que sería bueno que nos pudiésemos escuchar. ¿Qué desafíos Yo les trajo creo, a ustedes desde el rol de los estudiantes? ¿Sí? Ahí Cuéntenos. está Javiera. sí, yo creo que la mayor desafío fue adaptarse con otras personas en un ambiente que a veces es reducido. No todos cuentan con las mismas características ni los mismos beneficios. Entonces, compartir con otras personas, establecer un espacio, eh, em, adaptarse a los tiempos y a veces adaptar a la misma tecnología, porque quizás hay un computador en una casa y hay muchos hermanos. Yo creo que esos fueron los mayores desafíos. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. ¿Quién más? ¿Quién más sintió que tuvo un desafío importante en otros sentidos, además del que dice Javiera, cierto que abarca bastantes cosas, el trabajo colaborativo? Uno tiende a pensar que una educación a distancia, online o virtual, es muy solitaria, es muy independiente, pero justamente es al contrario. ¿Ya? En medios digitales es fundamental disponer de una interactividad, de una metodología que fomente el trabajo cooperativo también. Pero claramente ahí hay un desafío mayor en cuanto a la coordinación. Quizás cuando vamos a la universidad es mucho más fácil, nos juntamos las 12 en biblioteca, ¿cierto? Tenemos el espacio, tenemos el tiempo. En cambio, en esta nueva modalidad tenemos que coordinar muy bien desde los tiempos, los espacios, más aún en situación de confinamiento en la que estamos, ¿cierto? Y por otro lado, la misma tecnología. No tan solo como a nivel de disponibilidad, como dice Javi, sino también el uso, ¿no? El mismo uso de la tecnología nos va a imponer ciertos desafíos en una educación que está en un entorno digital. ¿Qué otros desafíos pueden mencionar alguien? ¿Alguno distinto? Para mí fue la concentración. Me costó mucho concentrarme. La concentración, dice la Rosario. Sí. Perfecto. Concentración. Está viendo que estamos en un entorno distinto al aula de clases, ¿cierto? Que está hecha para aprender, para estudiar. Estamos además en la casa, donde hay un montón de otros factores que pueden ser distractores. Así que, de todas maneras, la concentración es un gran desafío en esta modalidad. Fernanda Ramírez también quería opinar. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso, a mí me dificultó el tema de mi caso de la salud, porque a mí fui operada por desprendimiento de retina, por no solamente mi alta miopía que tengo en la vista, sino por el uso de pantalla excesivamente. Porque a mí me gusta mucho trabajar y hacer las cosas en orden y cumplir con ese orden. Y creo que exageré por lo que me dijo el doctor y aparte por el estrés causado, se me desprendió mi retina. Y la verdad es que eso a mí me dificultó en la parte de poder organizarme también en el momento después que volví de estar de alta para poder volver a la normalidad y volver como en la normalidad que estamos hoy en día, que es el trabajar en línea. Y si bien me dificultó al principio, pero después le empecé a tomar la costumbre, digamos, empecé a adecuar mis tiempos y sobre todo en lo que es la práctica. A mí me pasó que en mi caso, el caso que yo tuve, el joven era mayor que yo, tenía 30 años. Entonces yo nunca había trabajado con un joven de mayor de la edad mía, eran casi todos menores, pero fue una experiencia que la verdad es que a pesar de que fue distinta, me enriqueció en todos los sentidos porque pude profundizarme en lo que era la función ejecutiva, que yo no la había profundizado, yo la había pasado en algunos ramos de manera superficial, o incluso se había profundizado un poco, pero en esta práctica siento que la profundicé más y de hecho me ayudó a la misma tesis también.
Totalmente. Bueno, entre paréntesis, yo quiero felicitar a Fernanda porque ella tuvo un problema a la vista grave durante el semestre, pero ella no tan solo lo sobrellevó, se mejoró, se recuperó, sino que siempre tuvo esa actitud de ver cómo podía hacerlo, de adaptarse, porque ella se reunió con yo fui su profe, por eso lo digo, con sus compañeras de seminario por teléfono, por diversas vías para poder lograr el objetivo. Y eso quiere decir que tú eres muy estratégica y enfocada en el resultado. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y eso es verdad. En términos de salud también nos afecta esta modalidad, sobre todo cuando estamos en una situación de encierro, ¿no? No tan solo a la vista, nos afecta también a nivel de postura corporal. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido algún dolor de espalda, hemos tenido algún inconveniente para poder dormir, conciliar el sueño, en fin? Se conjuga en este caso el estudio en un entorno virtual con la situación en la que estamos de emergencia sanitaria. Entonces, claramente, allí hemos ya mencionado una serie de desafíos que no son menores y que van a mantenerse durante este segundo semestre y quizás, quién sabe, hasta cuándo podremos realmente volver a una normalidad. Lo que tenemos que rescatar son aquellos aprendizajes que estamos logrando en base a esta nueva experiencia. Una nueva experiencia que, insisto, era impensada, ¿no? Para la mayoría de las personas, algo así pudiera ocurrir, ¿no? En el mundo. Entonces, a partir de eso, es muy importante identificar qué fortalezas tuvieron ustedes, qué aspectos sienten ustedes que fueron fortalezas suyas personales para poder tener éxito o para poder tener buenos resultados en este primer semestre. Me gustaría si me pudieran comentar brevemente. A veces cuesta identificar las fortalezas propias, pero es muy importante hacer ese ejercicio. También es parte de un aprendiz estratégico, metacognitivo, que vamos a hablar en un ratito más. ¿Profesora? ¿Sí? ¿O no? No, Freola. Hola, profe, ¿cómo están? Me conecté recién, pero qué bueno que agarré este punto. Yo creo, representando a muchos del vespertino, nosotros hemos desarrollado una resiliencia ante esta crisis, porque estamos en una crisis hemos tenido que modificar certámenes y todo, entonces hemos sido tan resilientes porque hemos sacado trimestre exitoso, o sea, tuvimos un trimestre muy bueno. Varios de mis compañeros de los distintos cursos de vespertino, ninguno nos sentimos como tan al debe, si bien requerimos ese contacto, porque somos, ¿cierto?, empíricos, aprendimos desde la experiencia del otro, y creo que hemos desarrollado una cierta absoluta como gran fortaleza. Totalmente. Y qué importante es, ¿cierto? Sobre todo si nosotros, ustedes se están formando, nosotros los psicopedagogos vamos a trabajar ayudando a personas, apoyando a personas en las cuales también vamos a tener que motivar y despertar esa resiliencia. Y qué mejor que a través de la experiencia personal, ¿no? De poder vivenciarlo en momentos difíciles como este. Gracias, Onofre, por todo. Sí. Totalmente. Una gran fortaleza. ¿Alguien más quiere aportar con fortalezas o si no con debilidades? ¿Qué cosas ustedes sintieron quizás que podía ser una debilidad en su desempeño durante este semestre en su aprendizaje en entornos virtuales? ¿Qué les faltó? Estoy apuntando, ¿cierto?, a un nivel personal, ¿no? A mí como persona, ¿qué siento yo que me faltó? Interno o externo, ¿no? Para poder tener un mejor resultado. Por mi parte, yo creo que el no contar con la competencia digital, porque no sé utilizar mucho el computador, soy nula, e incluso los programas como el Zoom, el Collaborate también, por ejemplo, el otro día no tenía idea que había una manito acá en el Zoom para poder levantar, y lo aprendí gracias a usted también. Entonces yo creo que la competencia digital es una debilidad para mí. Excelente. Gracias, Rocío. Bueno, tú hablas de la competencia digital, es un concepto muy amplio y muy multidimensional, que involucra muchos aspectos en cómo un docente incorpora, ¿cierto?, en su lógica de enseñanza los recursos digitales. Y no necesariamente en un aprendizaje 100% online. Un profesor, como hemos sido nosotros todos estos años, que realizamos clases en una modalidad presencial, pero que utilizamos el aula virtual como un complemento, como un accesorio,
el cómo lo utilicemos, cómo planifiquemos, cómo dispongamos esos recursos en función del objetivo, también implica una competencia digital. En ese sentido, yo creo que todos ustedes como estudiantes tienen bastantes competencias, porque manejan, muchos de ustedes muy bien, mejor que nosotros quizás los aspectos tecnológicos, pero claro, a nivel del conocimiento de las herramientas, ¿cierto? Estas nuevas herramientas que tenemos a todos nosotros, quizás que antes la usábamos en un nivel muy básico, como el mismo Zoom. El Zoom lo usábamos solamente para hacer videoconferencias puntuales, pero tiene muchas otras funciones, como grabar, por ejemplo, que estamos usándolo ahora, el tema de los emoticones, tiene un pizarrón, tiene un montón de otras herramientas, este programa, que es Zoom, que quizás ahora por la contingencia ya hemos empezado a reconocer, y la idea justamente es que podamos, yo creo que quizás no es la idea conocer muchas herramientas, porque la verdad es que hoy es que casi ilimitado. Ustedes buscan herramientas para, por ejemplo, elaborar organizadores gráficos online y les va a aparecer un montón de posibilidades. Yo creo que lo importante es disponer un abanico, ¿cierto?, de herramientas de distinta índole para distintos procesos, distintas tareas, y que dentro de cada uno podamos utilizar y conocer bien cuáles son todas sus funciones, y así maximizar el provecho que nos entrega una herramienta, porque a veces cometemos ese error. Usamos distintas herramientas, pero ninguna realmente le sacamos el máximo provecho. Ninguna realmente, a veces conocemos todo lo que tiene para ofrecernos, ¿no? A mí me pasa personalmente con el Excel. Yo cada día me doy cuenta que Excel tiene cosas que yo no conocía, y la verdad es que en ese sentido, las mismas, y vamos a verlo más adelante, las herramientas básicas que nos ofrece el Microsoft Office o el Google Suite hoy en día ya tienen para hacer casi todo lo que queramos hacer. Pero hoy en día es muy motivador usar recursos online, utilizar esos programas y esas aplicaciones que son tan, además, entretenidas, son gráficamente muy atractivas, por supuesto motivan tanto a los profes como a los estudiantes, ¿ya? Entonces, claro, eso que menciona Rocío puede ser una debilidad, ¿cierto? El ser más competente en el uso de ciertas herramientas digitales, pero yo les voy a dejar para que piensen, por ejemplo, en torno a su capacidad de autorregulación, en su capacidad de planificación. Es muy natural que cuando uno está en un lugar distinto al habitual para hacer una tarea, cueste realizarla, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo. Si ustedes van a estudiar acostados en la cama, el cerebro está programado para descansar en la cama, para recrearse, en fin, no para estudiar, no para una actividad intelectual. Y eso afecta y va a afectar en el desarrollo de ese estudio y, por supuesto, en los resultados finales. Lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Cuando estamos estudiando en la casa, en el hogar, tenemos que ser, en primer lugar, muy planificados con el tiempo, porque se nos pueden pasar las horas y los días volando, y a veces, no sé si les ha ocurrido, uno dice, oh, pasó otra semana, y la verdad que no me di cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en esta charla de varios aspectos que son fundamentales a considerar en su rol de estudiantes en estos entornos virtuales y también en general, ¿no? ¿Cuáles son las características de los estudiantes en estos entornos? ¿O cuáles son, cierto, las características esperables? Porque entendemos también que hay una diferencia entre alguien que se matricula en un programa online, porque quiere y porque decide tomar un curso online, ya sea por la flexibilidad del tiempo. Generalmente esto ocurre mucho con adultos trabajadores, ¿no?, que tienen que conjugar una jornada laboral con un proceso de estudio. Es distinto que cuando uno en la universidad de manera abrupta cambia la modalidad como ocurrió ahora. Pero ¿qué se espera para tener éxito cuando uno estudia en este tipo de entornos? El primero es motivación y ganas de interactuar. ¿Por qué? Porque en el aula común, en el aula presencial, un profesor que ve que los estudiantes están desmotivados puede aplicar estrategias ahí in situ, de alguna u otra forma, o puede instar a los estudiantes a interactuar. Por ejemplo, con la pregunta directa. A ver, Camila, contéstame esto. A ver, ¿qué opinas tú, Juanito? En fin. En cambio, en los medios digitales no, ¿cierto? Hay una distancia que implica, ¿cierto?, el que estás en una pantalla del otro lado, en la cual el estudiante puede y lamentablemente tiende a invisibilizarse. Ejemplo de eso es cuando estamos en clase y está todo el mundo sin el video, por ejemplo ahora, ¿sí? Que es una opción válida, porque el sistema lo permite, pero en términos de una clase y de un proceso participativo online es mucho mejor que el estudiante sea visible, que pueda interactuar,
hemos comentado con sus profes luego de esta primera experiencia que, claro, un aspecto que tenemos que mejorar y es un desafío para nosotros, es el motivar e incentivar que sean más interactivas las clases, ¿sí? Porque quizá el primer semestre o el primer trimestre nos pasó que caíamos en esto de replicar lo presencial a través del computador, siendo largas cátedras, largas clases, donde al final el proceso de aprendizaje se pierde un poco, porque quizás ustedes pueden revisar ese material por su cuenta y dedicar la clase a alguna dinámica, alguna actividad que permita profundizar, que permita quizás verificar la comprensión de aquel material de estudio. Pero para eso necesitamos que los estudiantes estén motivados y tengan ganas, ¿sí? Eso es el punto de partida para un aprendizaje virtual exitoso. El segundo es el compromiso y la disciplina. Quizás hay que ser más disciplinado cuando uno está en un entorno virtual que tiene ciertas libertades y ciertas flexibilidades que quizás en el entorno presencial no están. Ya, por ejemplo, quienes están en Vespertino Blended, en ciertas semanas tienen tareas que realizar en sus aulas virtuales y tienen toda la semana para realizar. El aula virtual se abre un martes y se cierra el lunes siguiente, por ejemplo. Pero créanme que así, esta holgura a veces hace que, sobre todo al inicio, cuando los chicos todavía no están muy organizados, se desorganizan y dejan pasar el tiempo. Y como tienen esa libertad y nadie les va a decir, bueno, la tarea es para tal día, tal hora, sino que ellos tienen que organizarse y decidir, ¿cierto?, cuándo cumplir con las tareas de las distintas asignaturas, que eso a veces cuesta más cuando uno tiene menos control. ¿Ya? Eso es algo que suele suceder. Entonces, la disciplina y el compromiso son fundamentales. El compromiso siempre, ¿cierto?, en cualquier proceso, pero mayormente ahora donde vamos a tener un grado de control menor y un nivel de autonomía mayor en los estudiantes. La independencia y el autocontrol, esa independencia también es muy importante. Quizás, bueno, nosotros siempre a través de los medios digitales intentamos, los profes, estar siempre disponibles para ustedes, es necesario para los profesores en cualquier entorno, pero sí vamos a requerir que ustedes tengan cada vez más una autonomía y una independencia en cuanto a, pueden preguntarnos, ¿cierto? Siempre estaremos disponibles, pero también se va a fomentar que tomen sus propias decisiones, que también puedan ser flexibles en ciertas cosas, que no dependan tan solo del instructivo que se le entregó, sino que puedan ir un poco más allá, y también a controlarse a sí mismo en cuanto a los hábitos, los horarios, el controlar las distracciones, ¿sí? Como decían hace un rato también, el controlar todas aquellas posibilidades que pueden ocurrir en un entorno donde estamos además con distintas personas, con distintas realidades conviviendo, y en ese sentido buscar el espacio más adecuado para poder desarrollar el proceso. Porque si no, claramente hay aspectos que uno no puede controlar de ese entorno, pero puede buscar la situación más ideal para poder aprender. Todo esto en función de que el proceso sea exitoso, ¿cierto? O sea, todos queremos, cuando empezamos un nuevo desafío, como es en este caso el semestre que viene para ustedes, que nos vaya bien, porque no dudo, y en esta carrera yo siempre destaco que nuestros estudiantes son muy esforzados, nuestros estudiantes sí, yo creo que están empoderados y se sienten como estudiantes de psicopedagogía. Entonces, eso se refleja en que tenemos un buen rendimiento, tenemos en general un muy buen desempeño en la carrera. Y en esta nueva modalidad hay que tomar más conciencia de qué aspectos son los necesarios para poder tener este mismo éxito a través de esta nueva modalidad. En primer lugar, vamos a hablar de conceptos que ustedes han visto seguramente, se van a acordar de la profe Jackie, porque lo han visto con ella en metacognición, pero son aspectos fundamentales en todo el proceso y el rol de aprendizaje, con mayor razón en este espacio virtual donde la libertad es mayor. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar el concepto de autorregulación. Los aprendices autorregulados transforman sus habilidades mentales en habilidades académicas. Quiere decir, la autorregulación en sí, ya vamos a ver brevemente qué significa, algunos tips para poder desarrollarla, pero tiene que ver con el yo ser el que dirige mi propio actuar. ¿Ya? Suena un poco obvio, suena un poco fácil, pero la verdad no es tan fácil siempre el autorregularse, sobre todo en situaciones extremas, sobre todo cuando hay un componente emocional quizás que está tensionado, como hoy lo está, ¿cierto?, en muchas personas, en muchas familias, y con razón, ¿no?
y tiene que ver con la capacidad de poder gobernar el propio desempeño, ¿ya? En este caso, en función del aprendizaje. En segundo lugar, vamos a hablar de la metacognición, que es el conocer el propio conocimiento, y tiene una serie de habilidades que se utilizan para también regular el pensamiento y, por supuesto, el proceso de aprendizaje. Y ya en lo más concreto necesitamos manejar estrategias de aprendizaje, ¿ya? Que son, es una planificación de acciones que requieren el uso de técnicas, de distintas cosas, de distintas maneras de proceder. ¿Para qué? Para lograr con éxito un objetivo de aprendizaje. Siempre cuando uno habla de una estrategia, cual sea, una estrategia de marketing, una estrategia de cualquier tipo, tenemos que pensar en focalizar un objetivo. ¿Y qué pasos voy a dar yo? ¿Qué camino voy a seguir para el logro de ese objetivo? Esos tres bloques, esos tres conceptos, vamos a revisarlos brevemente y van a ser como el esqueleto de la conversación de hoy. Y vamos a terminar hablando de, bueno, el rol del educador en entornos digitales, y vamos a ver algunos tips y algunas estrategias que ustedes pueden usar este segundo semestre. Entonces, partiendo por la autorregulación, ya la autorregulación es un proceso que usamos para activar y mantener los pensamientos, conductas y emociones. ¿Para qué? Para alcanzar una meta, ¿ya? Activar y mantener los pensamientos. Hablemos en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? Cuando yo tengo que terminar un trabajo y estoy súper cansada y hasta todo el mundo durmiendo y lo único que quiero es tirar el computador por la ventana, pero bueno, yo lo que voy a hacer es terminar, porque en realidad, ¿cierto? Puedo regular, puedo tratar de hacer algunas cosas para que se me quite un poco el sueño para poder terminar el trabajo, ¿cierto? Acorde a lo que yo me propuse. Tiene que ver no tan solo con las conductas, tiene que ver también con lo que uno siente, con lo que uno es, con la persona de manera integral. Cuando las metas implican aprendizaje, hablamos de un aprendizaje autorregulado, y eso es justamente uno de los objetivos principales de nosotros los psicopedagogos, es lograr que nuestros estudiantes, que nuestros alumnos aprendan a aprender autorreguladamente, porque no vamos a pensar que ellos van a estar toda su vida con apoyo psicopedagógico. Justamente la idea de un buen apoyo psicopedagógico es que tenga un tiempo de duración y luego el estudiante pueda seguir por su cuenta de manera autónoma aprendiendo, ¿sí? Siempre que hablemos de necesidades educativas transitorias, claramente alguien que tiene necesidades permanentes va a necesitar un apoyo constante, pero hablando de necesidades transitorias, la mejor intervención psicopedagógica es aquella que termina en un momento y ya significa que le cedemos el control al alumno, porque él ya puede funcionar de manera autónoma y autorregulada. Estos aprendices autorregulados combinan una serie de habilidades académicas y de autocontrol, ¿sí? Porque existen esas dos miradas, no tan solo es una persona hábil académicamente. Hay personas que pueden ser muy hábiles académicamente, pero a nivel emocional el autocontrol les cuesta mucho. Y eso, por supuesto, genera algunas dificultades en los procesos, ya sea individuales y también grupales, ¿sí? En la colaboración con los demás. Entonces, un aprendiz autorregulado se espera que pueda desplegar una serie de herramientas y una serie de concepciones desde lo académico y desde el control personal, que van a permitir un aprendizaje más sencillo, van a permitir que se sientan más motivados, y en otras palabras se dice que cuentan con la capacidad y la voluntad para aprender. Hay personas que son autorreguladas, digamos, por esencia, ¿sí? Que son naturalmente autorreguladas, pero hay otras personas que lo tienen que aprender a lo largo de la vida. En general, esto se comienza a enseñar desde el modelo familiar, desde el patrón de relaciones familiares, desde los modelos parentales, y por supuesto también es un rol importante de la escuela, pero no solo de la escuela, ¿no? A veces se escucha por ahí el discurso de que en la escuela se tiene que enseñar este tipo de habilidades, y no, la verdad es que vienen muy fuertemente marcadas desde la familia, pero siempre se pueden desarrollar, eso es lo más importante. ¿En qué afecta la autorregulación? Escuchamos mucho hablar de esta palabra, pero en lo concreto, ¿en qué nos va a ayudar poder ser autorregulados? En primer lugar, en el manejo de los conocimientos en sí, ¿sí? En los conocimientos de uno mismo, ¿ya? Porque cuando uno es autorregulado, uno piensa en lo que uno hace, por qué lo hace, cómo evitar hacerlo, por ejemplo. En el conocimiento de la materia que voy a estudiar, el conocimiento de la tarea que tengo que realizar,
el conocimiento de ciertas estrategias de aprendizaje y los contextos donde van a aplicar o van a desplegar su aprendizaje. Los alumnos expertos se conocen a sí mismos y saben cómo aprender mejor. Y eso es muy importante porque todos podemos aprender. ¿Mm? O sea, no pensemos, y yo siempre lo digo, en la etapa universitaria que llegamos ya con esto logrado, muchas veces es en la universidad, sobre todo quienes estudian pedagogía o educación, es donde realmente tomamos conciencia de estos aspectos y los podemos desarrollar para después poder enseñárselo a un tercero. Otro aspecto es la motivación. Los aprendices autorregulados saben por qué estudian, por lo que sus autos y decisiones son autodeterminadas. Significa que no están controladas por los demás. Y esto es algo muy importante en la educación online, porque en la educación presencial, generalmente uno tiene un grupo de trabajo que lo va apoyando y lo va llevando, y a veces cuando uno se desmotiva, te toman y te llevan, y en el fondo es mucho más fácil esta mediación que se da entre pares también con los profesores, para poder superar esos momentos de desmotivación que todos tenemos en la vida. Es normal, no existe un ser humano que tenga de arriba de la ola, ¿cierto? Que siempre esté motivado. Es algo muy normal, hay ciclos también de motivación. Y lo más importante es que la motivación real es aquella que surge de uno mismo, esta motivación intrínseca. Y que yo las cosas que haga, las haga porque yo tengo ganas de hacerlo y yo decidí hacerlo. Independiente que hayan estímulos externos, que hayan ciertas condiciones que también nos van a mediar. Pero sobre todo en el aprendizaje, si la motivación no es intrínseca, es mucho más difícil que suceda, ¿no? Si no es intrínseca. También está la voluntad. La voluntad es algo muy importante, se relaciona con la motivación, pero también tiene que ver con un aspecto más del momento y de las circunstancias, ¿ya? Saber cómo protegerse de las distracciones es muy importante, sobre todo si uno ya identifica que uno es distráctil, ¿cierto? Fácil que pasa una mosca y se va con la mosca volando. Es muy importante cómo poder mediar a sí mismo en cuanto a cómo preparar y disponer el espacio de estudio, por ejemplo, para que no me vaya a interrumpir. Si yo estoy estudiando con el teléfono aquí, la tele acá, la tablet prendida, obviamente es probable que no me sigan dando ganas de estudiar en algún momento. Pero si yo puedo mediar en esos aspectos, por supuesto que puedo guiar mi voluntad a continuar y terminar la tarea. Los estudiantes con voluntad también saben qué hacer cuando se sienten nerviosos, soñolientos, con pereza, cómo poder moderar aquel impulso de voluntad que a veces me dice, no, ya no quiero hacer otra cosa, quiero dejarlo, no voy a perseverar, para poder perseverar, ser resiliente y poder lograr algo que quizás no pensé que iba a poder lograr. También saben qué hacer cuando se sienten tentados a dejar de trabajar y dormir una siesta, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿cierto? La voluntad es muy importante. Yo diría que entre motivación y voluntad hay más del 50% en relación con los conocimientos. Los conocimientos se aprenden, uno puede aprender a conocerse a sí mismo, uno puede aprender a muchas cosas, pero si yo no tengo la motivación y la voluntad, me va a costar mucho más sacar adelante una carrera universitaria. Y yo conozco estudiantes que a punta de motivación y voluntad han logrado crecer, aprender y desarrollarse, pero tremendamente. Así que yo creo que ahí está la clave de un aprendizaje exitoso. Dentro del proceso de autorregulación existen distintas fases o etapas. ¿Ya? En primer lugar, la preparación. ¿Cómo? O sea, porque la pregunta es, bueno, la autorregulación ya sé lo que es, suena muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y cómo lo enseño también a un tercero. Entonces, en primer lugar, hay una etapa de preparación, donde lo primero es establecer metas claras y razonables. Nosotros que vivimos en este mundo tan vertiginoso, hay veces que queremos hacerlo todo. Eso también es un error. O sea, es una muy buena voluntad, pero es un error porque ni un ser humano puede abarcar y abordar todo. Tiene que ponerse metas, tiene que priorizar, tal como en un plan de potenciación nosotros tenemos que priorizar, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante, lo más urgente, lo que más necesito hoy para poder desempeñarme mejor? Planear algunas estrategias, ¿cierto? En primera instancia, para poder vislumbrar qué pasos voy a seguir en este camino para lograr mi resultado. Luego una fase de transición donde implementamos estrategias. La idea es ir conociendo distintas estrategias, hablamos de un repertorio de estrategias, para que podamos decidir cuál usar según la tarea que me toca realizar.
aplicar siempre la misma estrategia porque una vez me resultó como una receta mágica, la verdad es que no funciona. Hay que pensar contextualizadamente en el momento y en la tarea que tengo que realizar. También es la capacidad de supervisarse a sí mismo en el desarrollo de las tareas, en el transcurso, y también modificar las estrategias si es necesario. Yo, por ejemplo, en una asignatura, si yo apliqué ciertas estrategias y veo que no me han resultado, voy a repensarlas, voy a modificarlas para ir mejorando el desempeño. No voy a esperar al final del semestre a que ya esté muy mal la situación, estoy a punto de reprobar para ver qué estrategias podría usar. Sí, es un proceso consciente y sistemático esto de la autorregulación. Y por último está la revisión y reflexión. Revisar el propio desempeño y reflexionar acerca de lo que sucedió. Y esto es muy importante, sobre todo cuando no nos va bien. Y resulta que cuando nos va bien es cuando más ganas nos dan de decir, ya pasó, ya, no me resultó, ya. No, al revés. Un aprendiz estratégico y autorregulado revisa qué fue lo que ocurrió, dónde se equivocó, en qué pasos de esta planificación estuvo el error para poder justamente allí hacer las mejoras para el futuro. Muy importante para quienes somos educadores y sabemos que vamos a estar siempre en constante aprendizaje. Todas estas estrategias se aprenden y se mejoran a través de la enseñanza directa, el modelamiento, el entrenamiento y la práctica. Eso es muy importante. Ya no todos lo tienen de manera espontánea, sino que se entrenan, se enseñan, y es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta al momento de enseñar. El segundo punto era la metacognición. Ya brevemente vamos a recordar qué es el conocimiento sobre el propio conocimiento. Todas las personas aprenden de distintas formas al tener características individuales y particulares. No vamos a hablar de estilos de aprendizaje porque crea cierta controversia, pero sí las personas tienen distintas maneras, tienen distintas características que por supuesto van a hacer que quizás una estrategia de aprendizaje que para mí es muy efectiva, no lo sea para mi compañero, ¿ya? Y que él prefiera desplegar otro tipo de estrategias que a él le son más convenientes y más efectivas. Es el conocimiento que se tiene sobre los propios procesos de pensamiento. Fíjense qué importante es cómo yo conozco lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo para aprender. La metacognición tiene también ciertos procesos que son similares al de la autorregulación, ¿ah? Porque son ambos procesos que van a ayudar a que este aprendiz pueda ser consciente de lo que hace y poder dirigir su propio actuar, ¿ya? Entonces, en la fase de planeación, en la fase de planeación se considera, por ejemplo, el tiempo que se va a dedicar, y esto es fundamental para ustedes. No lo mencionaron al principio, pero yo no sé si el factor tiempo en sí a ustedes no les ha dificultado el proceso de este año. En el caso de nosotros, el tiempo ha sido muy distinto trabajando online que trabajando presencial. Entonces es muy importante dentro de esta metacognición el poder tener en cuenta todos los desafíos o objetivos o metas que tengo, que van a ser bastantes, ¿cierto? Como buen segundo semestre con práctica, y poder planificar y destinar los tiempos que van a utilizar. ¿Qué estrategias van a utilizar? ¿Cómo van a empezar? ¿Cierto? Hacer un plan de trabajo, sobre todo cuando hablamos de trabajos grupales. Trabajo grupal es muy importante que no lo dejen un poco al azar, que juntémonos cuando todos podamos, hablamos después, traten de poder planificarse con tiempo, agendar. Ahora tenemos el Teams, a los diurnos les mandamos ayer el correo para que activen su plataforma Teams. Vespertino ya está usando Teams en varias asignaturas y la verdad es que ahí ustedes pueden agendar sus propias videoconferencias y realizarlas ahí, grabarlas. Es muy maravillosa la herramienta para la planeación y la gestión del aprendizaje, en este caso. ¿En qué orden se revisará? ¿Qué aspectos se profundizará? O sea, dar una primera mirada, ¿cierto? Tanto a nivel general, entre todas las demandas o objetivos que tengo, como también en cada una, ¿cierto? Cada uno en particular. Luego, en la verificación, el participante hace de cómo, ahí se refiere a que va haciendo una revisión de cómo lo va haciendo, ¿sí? Durante, va monitoreando, va verificando cómo va resultando el proceso. En este sentido, por ejemplo, en la carrera, nosotros siempre que tenemos trabajos prácticos, dedicamos mucho tiempo a la tutoría.
La tutoría es un proceso de acompañamiento, de monitoreo y de verificación de cómo van los resultados. Y ustedes, yo sé, que notan mucho la diferencia en sus trabajos cuando aprovechan estas tutorías, cuando se da esa posibilidad de trabajar con tiempo planificado, versus cuando terminamos haciendo el trabajo un día antes de la entrega, no tuvimos tutoría, ¿cierto? Y nos lanzamos al vacío porque no sabemos realmente cómo vamos. Es muy importante el cómo voy en un proceso de aprendizaje, el durante. Y en tercer lugar, la evaluación. Y la evaluación también tiene que ver con la reflexión que decíamos hace un rato. Se basa en emitir juicios acerca del propio proceso y de los resultados del pensamiento y del aprendizaje, considerando si me sirvió la estrategia que yo pensé, no me sirvió, qué cosas podría cambiar, qué pasó con el grupo de trabajo, en qué fallamos, etc. Y eso es muy importante y recalco hacerlo durante. No vamos a esperar a terminar un proceso para poder encontrar ciertas dificultades y mejorarlas. Si se debe solicitar ayuda, es muy importante también, ya lo vamos a ver más adelante, y es muy importante en este aspecto el pensamiento crítico y el pensamiento autocrítico también. El ser autocrítico es muy importante, por eso nosotros trabajamos con las autoevaluaciones y también con quizás coevaluaciones en algunos trabajos, y también fomentar el pensamiento crítico en los demás y poder también ser capaz de criticar al otro, de recibir una crítica de manera constructiva, tomando aquello que me sirve para mejorar. Es algo muy importante y estamos muy acostumbrados todavía al proceso de las críticas. Y bueno, ¿cómo se relaciona la metacognición con el aprendizaje a distancia? Me imagino que se preguntarán eso, ¿cierto? Mucho, como ya les decía, un aprendizaje a distancia o a través del e-learning requiere de una autorregulación y una metacognición mayor, por cuanto el espacio donde se va a mover es más libre y menos controlado. ¿Ya? Quizás el único control es a través de la plataforma, de los mensajes que le da el profesor, pero el control y al final la decisión de todo lo que se va a hacer recae en el propio estudiante. Entonces este esquema nos muestra cómo desde que comenzamos un proceso, ¿cierto?, de aprendizaje a través de medios digitales, partimos con una necesidad de acceso y de motivación, desde que me puedan instalar el sistema, de que pueda acceder, imaginémonos el uso de la plataforma Teams, que es algo nuevo para ustedes y para nosotros también. Yo la conocí este año, no la conocía antes. Instalar el sistema y acceder al sistema, poder entrar y poder tener la motivación de querer usarlo. Es decir, en realidad sí, me parece que es interesante, me agrada. Esto tiene que ver mucho con desde la apariencia del programa o de la aplicación que vamos a usar, que a veces son muy llamativas y te invitan a usarlo, y otros que uno los ve y dice, ay, no, en realidad no me motiva mucho. Tiene que ver con eso, con el familiarizarse con el entorno en el cual voy a trabajar, ¿ya? Para eso necesitamos obviamente del apoyo técnico y también de una moderación. Dice e-moderating tiene que ver con, estamos hablando de un entorno 100% online donde el moderador es aquel coordinador que está a disposición de ustedes a través de los medios online, y aquel profesor que está también mediando y disponiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, en un segundo peldaño, si se fijan al costado derecho hay una barra que dice interactividad. Aquí abajo el nivel de interactividad es menor. Yo entro a una plataforma, imaginemos quienes entran a un diplomado online. Uno entra, al principio no conoce a nadie, interactúa poco, va mirando qué son aquellas cosas que tiene la plataforma, en fin. Luego pasamos a una segunda fase ya de socialización online, donde se espera que la persona envíe y reciba mensajes, no tan solo con el profesor, sino que también entre los compañeros. Ya este semestre vamos a instar a que ustedes realicen foros de discusión entre ustedes también, que puedan entre ustedes retroalimentarse a través de la plataforma del aula virtual, algo que hacíamos siempre en el aula normal o en la videoconferencia, pero ahora vamos a ocupar esos espacios que existen en el aula virtual para poder socializar. Familiarizar y crear puentes y entornos culturales y sociales de aprendizaje. Muy importante esto, de hecho todos los cursos online parten con una presentación de todos y cada uno, igual que como es en el aula presencial. Luego ya hay una tercera etapa en que se comienza a trabajar con la información, ¿cierto? Con los contenidos, donde dice dar y recibir información, donde uno busca y ocupa el software de manera personalizada, busca en el software o en otros espacios u otros software también. En este caso nosotros no usamos solo el aula virtual, usamos la biblioteca digital,
usamos distintos ámbitos, distintos EVEA, entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, o entornos virtuales de gestión también, como la intranet, para dar y recibir información. Son tareas de facilitación y apoyo en el uso de materiales de aprendizaje. Entonces, el moderador va a buscar dar tareas que faciliten y apoyen este uso de los materiales, ¿sí? No es tan solo darles el material y ocúpenlo ustedes. Es tan importante como en una dinámica de clase presencial, dar tareas para que el estudiante procese y realice, ¿cierto?, distintas operaciones de búsqueda de información y de tratamiento de la información. Luego, ya en un nivel más interactivo, ¿cierto?, está la construcción del conocimiento, donde el moderador o profesor va a facilitar los procesos de construcción del conocimiento. Y por supuesto, aquí está la flechita azul, porque justamente en estos dos últimos pasos la metacognición es crucial. ¿Ya? Ustedes, para la construcción del conocimiento es fundamental que sean conscientes de lo que están aprendiendo, que puedan disponer de una planificación y que puedan ser estratégicos al momento de construir conocimiento. El último paso ya es el desarrollo, ¿cierto? Donde tengo que, por ejemplo, ya evidenciar los conocimientos que yo he adquirido a través de una evaluación, a través de algún trabajo, donde el rol del profesor de moderador es apoyar, responder dudas, y siempre es mediar el proceso. Aquí se diferencia, siento, del rol de un apoyo técnico. El apoyo técnico es el que nos da la gente de tecnología educativa cuando tenemos una dificultad para acceder al sistema, cuando tenemos acá una necesidad, ¿cierto?, de buscar mensajes, cuando pasa algo a través del software, profe, ¿sabe qué? No sé, no tengo acceso. Ese tipo de apoyos más técnicos se los brinda la unidad de tecnología educativa, que en este proceso nos acompañan y están este año más que nunca al servicio nuestro. Pero esto nunca va a reemplazar el rol de un profesor. O sea, en los entornos virtuales de aprendizaje es muy importante el rol del profesor. Es incluso más necesario que sea un mediador más sistemático y que cautele, por ejemplo, la retroalimentación, que ya vamos a hablar más adelante de eso, en el proceso, ¿sí? En la clase presencial tú puedes quizás quedar con una duda y la preguntas la próxima semana, pero en la clase online el ritmo es más rápido, tú lo puedes preguntar de inmediato a través de un foro, y no puede esperar el profesor una semana para responder, ¿cierto? La idea sería que hubiera una respuesta más inmediata también. Entonces, en este sentido, el proceso de la metacognición y la autorregulación es fundamental, sobre todo en los pasos más interactivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el último concepto eran las estrategias de aprendizaje. Sí, queda poquito. La verdad es que me falta bastante, nos hemos extendido mucho. No sé si podremos quizás avanzar y terminar. Caro, ¿qué Connie, opinas? sí, eso te comentaba por interno. La verdad es que como justamente hoy día tenemos como carrera otro compromiso a las 6, da para mucho. La verdad es que deberíamos haberlo extendido y haber hecho esta charla a lo mejor con más horas. ¿Tienes alguna recomendación, algunos tips, algunas sugerencias a lo Sí, mejor? quiero avanzar, dame unos minutos porque el compromiso que tenemos en la reunión, los profes se van a incorporar acá, creo que pueden esperarnos unos Claro, minutitos y para poder cerrar, de todas maneras les voy a entregar el el material. PPT. Y qué especial porque planifiqué la misma cantidad de diapos de las que ustedes usaron días anteriores, pero nos hemos extendido un poco más y también quería conversar un poco con los estudiantes. Bueno, vamos a hablar de las estrategias de aprendizaje, que son ciertas acciones conscientes para lograr un objetivo. También se relaciona mucho con lo que mencionamos recién de la autorregulación y la metacognición. Requieren un rol activo del aprendiz, eso es muy importante, un aprendiz pasivo, ni uno de los tres términos los va a poder lograr, y por supuesto que varían en función de la tarea que vamos a realizar, ¿ya? Aquí existen muchas teorías al respecto, yo lo he comentado en clases, hay distintos autores, distintas posturas, sobre los tipos de estrategias de aprendizaje, pero a grandes rasgos todos coinciden en al menos tres tipos. Unas son las cognitivas, que son las llamadas técnicas de aprendizaje, que tienen que ver con el qué hago yo para aprender. Por ejemplo, voy a leer el texto, después lo voy a subrayar, después voy a hacer un esquema, después voy a elaborar un mapa conceptual, lo voy a relatar en voz alta, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer yo después al día siguiente para poder seguir estudiando? Lo voy a tratar de recitar de memoria. En fin, son estrategias cognitivas
de aprendizaje, las técnicas de aprendizaje. Luego las metacognitivas, que ya hemos hablado de ellas, ¿cierto? Que apoyan el procesamiento, que tienen que ver con el cómo lo hago, planificar, ¿cierto? Monitorear, supervisar, evaluar. Y finalmente está la gestión de recursos, que es algo que a veces se nos olvida, pero es fundamental, que tiene que ver con aquellas cosas que necesito yo, porque no tengo todo a veces para lograr el éxito. ¿Qué me falta para lograrlo? Y poder identificar qué es lo que me falta y poder pedir ayuda. La gestión de los recursos es muy importante al momento de aprender. Y aquí ya entramos en la última parte, que es el aprendizaje online. Ya en el aprendizaje online es fundamental, ya decíamos, desarrollar la autorregulación, la metacognición y desplegar diversas estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque pueden que estas estrategias no sean, ¿cierto?, iguales, o que las estrategias que ustedes usaban en la modalidad presencial no sean tan exitosas o iguales en la modalidad online. Por eso es necesario que ustedes lo analicen desde una perspectiva metacognitiva, ¿cierto?, en vinculación con cada una de las asignaturas que van a tener. Incorporan metodologías de aprendizaje cooperativo. Yo les decía, el aprendizaje online no es individual, no es solitario, es cooperativo, tiene bastante cooperación, y para cuando ustedes lo piensen también en sus prácticas, lo puedan tener en cuenta. Si tienen la posibilidad de propiciar instancias de aprendizaje cooperativo, es importante que lo puedan hacer. Y ahora hablamos, para cerrar ya, el rol de los educadores en los entornos virtuales, requiere de ciertos desafíos. No lo vamos a conversar por un tema del tiempo, pero aquí ya lo vamos a mencionar. Un educador, ustedes como practicantes van a tener el rol de educadores con sus usuarios, ¿ya? Entonces, véanse a ustedes ahora como los educadores. Ya hablamos de ustedes como estudiantes, ahora como educadores. Tienen que tener disponibilidad para interactuar, eso es lo más importante, estar disponible. Se dice incluso que un profesor online está como más disponible, no es la idea que sea 24/7, pero sí que esté disponible periódicamente, que esté cercano para poder interactuar. Sí, el video se va a subir, se los vamos a enviar a todos, me preguntaron por el chat, a todos se los vamos a enviar hoy día, terminando esta que es la última charla, ¿ya? Tiene que tener un trato cercano y cordial. Recuérdense lo que conversaron en la charla con la profesora Andrea Sarmiento, con la profesora Rosana Oyarzún. Es importante un trato cercano, cordial, que la otra persona sepa que hay alguien ahí, detrás de la pantalla. Importante mostrarse, ¿cierto? Hay cursos donde no hay video con profesores que aparezcan, pero sí hay instancias de videoconferencias, o por último hay una foto, a veces hay un avatar, ni siquiera uno ve la cara real de la persona, pero a través de este trato, de esta comunicación cercana y cordial, uno siente como que ahí hay alguien que te está acompañando, y eso es muy importante. Tiene que haber rapidez y efectividad en la retroalimentación, muy importante, no podemos esperar una semana para dar una respuesta, y fomentar la interacción, ya decíamos, ¿sí? Y en ese sentido les comentamos, estudiantes, que vamos cada vez nosotros a fomentar más la interacción de ustedes en la modalidad online. Es fundamental considerar dentro de una enseñanza online una adecuada comunicación en términos de pertinencia y frecuencia. Respetar los protocolos de comunicación digital, y aquí los remito a la netiqueta, que también lo mencionó la profesora Rosana Oyarzún. Generar la reflexión y participación de los estudiantes. Y en el diseño, y aquí ya vamos a terminar, les voy a dejar los tips comprados para que ustedes los puedan investigar por su cuenta, distintas plataformas que van a poder usar. En el diseño de una actividad de aprendizaje hablamos de plataformas para la exposición interactiva, es decir, para hacer una clase de manera interactiva, plataformas para el desarrollo de actividades individuales o grupales, y variedades de instrumentos evaluativos. Es muy importante tener esta coherencia. Si voy a enseñar a través de una modalidad muy diversificada, tengo también que evaluar al respecto. Y también existen herramientas digitales que ayudan a la evaluación online, y dentro de sus aulas virtuales existen también herramientas de evaluación online que ya los que están en modalidad blended ya las conocen, y quienes están en modalidad presencial también ya las están empezando a conocer, o las van a conocer ahora. En términos de herramientas digitales vamos a diferenciar tres grandes aspectos. Uno son las LMS, Learning Management Systems, que son sistemas de gestión del aprendizaje, como el Moodle. Sus aulas virtuales son de Moodle, por ejemplo. Existen otros Learning Management Systems que son el Canvas, el Blackboard, que se ocupan, por ejemplo, en otras universidades, o depende de los distintos programas. Pero últimamente han surgido otros management systems, como el Google Classroom.
el Google Classroom, usted por tener un correo Gmail, tiene acceso a toda una cantidad de herramientas, ¿cierto? Que también son gestores del aprendizaje, que ya vamos a ver un poquito más adelante. También el Microsoft Teams, hoy en día es un gestor de aprendizaje 2.0 y hay otro que se llama edX Open. Además de estas plataformas, existen obviamente, que lo primero que conocimos son las páginas web, que son documentos o informaciones electrónicas, ya sabemos, se alojan en la World Wide Web o en la www, y tienden a ser recursos abiertos, pero también hay otros pagados, también hay otros que son abiertos y cerrados. Y por último están los programas o las aplicaciones, que son programas informáticos creados para llevar a cabo o facilitar una tarea. Es muy importante. Todas las aplicaciones son programas, pero no todos los programas son aplicaciones, ¿ya? Porque hay algunos programas que no existen en formato aplicación, para el celular, por ejemplo. Son todavía programas en versión más tradicional, pero hoy en día casi todos los programas nuevos están para múltiples modalidades y también existen en versión aplicación. Como por ejemplo, el mismo Zoom. Se puede ocupar desde el celular, se puede usar desde el computador. ¿Sí? Y bueno, en esta última parte les quería mostrar y les voy a mostrar muy brevemente distintas herramientas, ¿ya? La idea es que ustedes, cuando vean este video, les puse ahí la dirección web de cada una, las exploren, las conozcan y puedan incorporarlas en sus prácticas como estudiantes y como educadores en sus procesos de práctica, ¿ya? Para la exposición interactiva, la primera es el Mentimeter. Mentimeter, varios de nosotros, profe, ya la hemos usado. Permite realizar encuestas en el momento. Ustedes están haciendo su clase y quieren hacer una encuesta, le piden a los estudiantes que desde su celular accedan a menti.com y pueden contestar la encuesta online, pueden realizar nubes de palabras. Otra herramienta muy parecida es el Kahoot, que es muy parecida al Mentimeter, que permite la creación de cuestionarios de evaluación, ya este existe en aplicación y en versión web también, donde lo interesante es que esto es a través de juegos, ya el profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje, y los estudiantes son concursantes, es como a través de un juego, tú puedes, por eso dice Game Pin, es todo en un ambiente muy lúdico y muy entretenido para los niños, el Kahoot, kahoot.it. Otra herramienta es el Padlet, que también lo van a empezar a usar este año en el marco de las prácticas, si no me equivoco, van a disponer o no, no sé, Caritos, si, bueno, el Padlet es una herramienta que le pueden usar, que si quieren también de manera independiente, que permite almacenar y compartir contenido multimedia. Es básicamente como un muro digital donde o tablón, donde ustedes pueden colaborar con sus compañeros, con sus grupos de trabajo, insertando imágenes, documentos, videos, audio. Muy interesante. Cónica Rosa levantó la mano. No, profe, me había equivocado, perdón. Ah, ok. Ok. Herramientas para la colaboración, ¿ya? Para la colaboración a nivel de documentos está todo el Google Suite for Education. Ustedes por tener un mail, Gmail, o una cuenta Google, tienen acceso al mail, tienen acceso a Google Docs, tienen acceso al Google Drive, a Google Forms para crear formularios que pueden ser para realizar evaluaciones, en fin. Tienen una gran gama de aplicaciones, incluso hay muchas más, ¿no? La verdad, que pueden utilizar, y lo interesante es que esto es gratuito. También está el Microsoft Office. Uno lo tiende a mirar un poco más en menos porque está tan acostumbrado a usarlo, pero resulta que estas posibilidades que tiene el suite de Office ofrece un montón de herramientas y de aplicaciones que son bastante útiles. Así que no está de más volver a mirarlas y a considerarlas para prácticas pedagógicas. También está una página que se llama Etherpad, que es para trabajar en documentos compartidos, similar a la función del wiki de las aulas virtuales, pero para crear documentos compartidos. Luego también hay toda una serie de pizarras compartidas. Yo aquí les compartí, les quiero mostrar algunas que son gratuitas, ¿ya? Porque la verdad es que hay muchas de pago y no son baratas, pero estas son gratuitas y son gratuitas permanentes, varias de ellas. Lo que sí tienen restricción por la cantidad de paneles y pantallas de trabajo. Por ejemplo, el Miro.com, tienes plantillas, documentos, tienes un chat, en fin, para crear grupos de trabajo. Está el Stoneboard, que permite hasta 5 paneles y 5 pantallas de trabajo, también es gratuito. Sketchboard, que también es gratuito, son bastante similares los tres, podrían ustedes mirar cuál les parece más amigable, cuál les parece más fácil de usar.
algunos tienen la posibilidad de traducción al castellano, otros en inglés, pero la verdad es que son bastante amigables de uso. También existe el whiteboardfox.com, que solamente permite exportar desde la web, es un poco menos interactivo, pero también lo ocupan bastante, sobre todo en el área del diseño. Está showme.com, que también es para compartir y editar videos, se ocupa mucho desde las herramientas de Apple. Y también está el Socrative.com, que es una aplicación que es muy interesante, yo esta se las recomiendo mucho que la vean para sus prácticas, que es una aplicación educativa por niveles, que tiene un montón de cosas y también es gratuita. Así que como ven, existen muchas posibilidades, pero yo les hice una muestra mínima de algunas que existen para que ustedes las puedan explorar e incorporar. Lo importante es que lo hagan, ¿ya? Y como a profesores o como estudiantes en práctica, no utilicen los mismos recursos de siempre, ¿cierto? Ojalá con sus usuarios, con sus alumnos, sino que traten de innovar, traten de incorporar estas posibilidades que hoy tenemos a través de los medios digitales, porque van a potenciar un montón su trabajo y van a ver que obviamente van a motivar mucho a las personas con quienes ustedes están. Entonces, favorece en la motivación, favorece en la innovación, ¿ya? Recuerden que también la idea es que podamos ser psicopedagogos innovadores y que fomenten la colaboración entre estudiantes y educadores. Y lo más importante, si ustedes crean recursos digitales, estos siguen después vigentes, los pueden volver a utilizar, pueden guardar la evidencia. Es un recurso que a veces quizás cuesta más trabajo elaborarlo, pero luego queda para siempre, lo podemos seguir usando. Y por último, permiten la trazabilidad. Un trabajo en estas plataformas permite que tú sepas cuándo el estudiante entró, cuánto rato estuvo, cuántos intentos hizo, ¿cierto? Es un poco delator la plataforma, delatora, pero es muy importante también, porque es algo que en el aula presencial quizás lo podemos ver directamente, pero queda también el registro en un entorno virtual, ¿ya? Y bueno, lo último ya para cerrar, y agradezco mucho, yo sé que ya se han incorporado este link los profes, porque a las 6 tenemos reunión de profes, así que bienvenidos colegas, disculpen que me alargué un poquito con esta charla, pero bueno, lo importante acá es poder cerrar diciendo que estamos todos invitados a asumir este desafío. No es solamente un desafío para ustedes como estudiantes y ahora como practicantes, sino que ha sido un desafío para todos nosotros que nos dedicamos a enseñar, no solamente aquí en la carrera ni en la universidad, en Chile y en el mundo. Todos estamos en esto aprendiendo a desenvolvernos en estos medios y la idea es que ustedes con el apoyo de nosotros y en conjunto podamos también sacar un gran aprendizaje en este sentido de este tiempo de pandemia. No sé si alguien tiene dudas. Había una pregunta, aparece en el chat, ya para ir cerrando. Javiera Ramonet, Javiera. bueno, muchas gracias, profesora, por todo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé si hay comentarios para cerrar en base a lo que les acabo de comentar, qué les pareció, qué opinión tienen, a quienes estaban en la charla. Dar las gracias por la temática tan urgente, tan necesaria, y poder reafirmar lo metacognitivo que nos hemos vuelto todos, yo creo, en estos tiempos, ¿ya? Y cómo hemos sido capaces de encontrar las estrategias necesarias ya para sacar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y obviamente con la ayuda de todos ustedes, que son quienes nos guían y nos, como dice usted, nos facilitan este abanico de herramientas. Así que muchas gracias a todos. Qué rico verlo a todos ahí en la pantalla. Sí, qué rico verlo, ¿cierto? Bueno, yo, gracias, Onofre, acabo de sacar también un pantallazo, ayer también sacamos una foto, y gracias por tus comentarios. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? Que todos podamos aprender esta experiencia y que podamos ser cada vez más autónomos, más autorregulados, más metacognitivos. Estratégicos. Así tener estratégicos, para tener éxito en nuestros objetivos, en nuestras tareas, y también, y súper importante, porque lo podamos implementar después con aquellos que nos toque educar. Sí. Totalmente. Bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, disculpen.